Ok, en esta cuarta cápsula de el uso del comando revolución vamos a desarrollar el ejercicio de la página 59 del libro Conjunto y Despiece. Esta es una tapa que tiene unas perforaciones, 4 en particular, más un agujero central con unos detalles que son de chaflán. Lo primero es elegir el lado correcto para dibujar. Como en este caso se trata del comando revolución, lo que hay que observar es la vista en corte que encontramos a la derecha. Dibujamos entonces ese perfil y luego le aplicaremos el comando región. Esto tiene un ancho total de 12, así que vamos a partir por la línea de referencia de 12. El diámetro mayor es de 98, siempre debemos dibujar a la mitad, así que aquí haremos una línea de 98 a la mitad. Luego entonces esto tiene un ancho de 8. Hacia abajo necesitamos llegar entonces a un segundo diámetro, lo dejamos la línea por ahí. Por el lado de acá entonces el diámetro es 68, así que partimos aquí y escribimos entonces 68 medios y intersectamos. Luego entonces el diámetro interior son 50, vamos a copiar entonces esta línea 25 y luego necesitamos entonces recortar algunos sobrantes que ya no están quedando. Ahora tenemos aquí un chaflán de 1 por 45 en este lado y por acá tenemos un chaflán de 2 por 45 y una medida de 57. Aquí entonces vamos a aplicar, una vez que esté la figura sólida, estos chaflanes los podríamos aplicar también perfectamente en 2D. Es exactamente lo mismo, voy a hacer el ejemplo en 2D y en 3D. Me falta entonces la medida de aquí, que son 57 medios. Y esto tiene entonces de ancho 2. Y cerramos allí. Ahora también esto tiene una perforación que son de diámetro 9 y que se encuentran a una distancia de 80. Aquí entonces hay que ponerle ojo a lo siguiente. De aquí vamos a avanzar 40. Este es el centro. Y como es una perforación, yo necesito entonces restarle material. Por lo tanto, aquí yo voy a hacer un rectángulo a partir de este punto y que tenga entonces el ancho exacto o mayor, puede ser mayor sin ningún problema, de lo que va a ser la perforación. De hecho, lo voy a dejar un poco más ancho, le voy a colocar ancho 10, pero sí hay que respetar la altura. Y la altura entonces apretamos aquí coma para cambiarnos la otra casilla. La altura son 9 medios, o bien 4.5. Recordemos que si es un número entero podemos aplicar el símbolo de fracción y el software calculará entonces automáticamente. Ahí está. Ahora la línea que hice de referencia la voy a eliminar, no la necesito. Luego entonces acá también voy a eliminar otra cosa que es un error común, que es lo siguiente. Estas líneas no van, ¿ya? Porque lo que vamos a hacer es revolucionar esta forma y eso al revolucionarse automáticamente me va a generar esto, que es la parte circular. Lo veremos después cuando lo revolucione en perspectiva. Bien, este es el modelo más básico entonces, ya voy a copiarlo para poder aplicar entonces los comandos de el chamfer que va en esta parte y que va en esta parte y que nos va a permitir entonces hacerlo en 2D y en 3D como mencioné anteriormente. Bueno, primer detalle, si yo quiero aplicarle el chamfer o fillet a un modelo, esto debe ser antes del comando región. Así es que aquí vamos a aplicar el chaflán entonces. En este caso es 1 por 45 y 2 por 45. Aplicamos la opción distancia 1
la segunda distancia 1 y aplicamos entonces línea 1, línea 2, ok. Repetimos el comando, cambiamos distancia, ahora es 2, 2 veces 2 y aplicamos entonces entre esa línea y esta línea. Ok, ahora entonces en ambos casos aplicamos región. Nótese que está puesto una región cerrada que era el rectángulo, pero el software va a reconocer que aquí hay dos regiones y que aquí hay dos regiones, por lo tanto nos va a dar 4. ¿Ok? Independiente de que el comando rectángulo ya era una región cerrada, el software lo vuelve a considerar y lo convierte nuevamente en una región. Eso no nos afecta en lo absoluto. ¿Ok? Ahí entonces tenemos las dos formas. El paso número 1, y aquí hay que pensar un poco en la lógica de la secuencia. El paso número 1 se parece a la cápsula anterior del rodamiento, donde yo primero necesito generar lo que va a ser la perforación. Por lo tanto, vamos a revolucionar estos dos cilindros. Estamos haciendo un duplicado, pero si uno hace un ejercicio es obviamente uno solo. Revolucionamos entonces respecto a su eje axial. Ahí tenemos entonces la forma que será desde luego un agujero de ese tamaño. Y acá entonces está la explicación de por qué no hay que hacer estas líneas. Observemos. Seleccionamos los perfiles, aplicamos revolución, definimos el eje de revolución. Y aquí entonces ustedes pueden ver que esto entonces va a generar las líneas que uno ve porque es una vista en corte. Si yo lo dejara, y lo voy a hacer para ilustrar, ¿cierto? 180 grados. Si yo lo dejo a la mitad y lo miro de acá, yo no hice las líneas, pero perfectamente esas líneas ya están dibujadas. Ya están dibujadas, ¿ven? No es necesario que yo las tenga en el perfil. Solo basta la zona, por así decirlo, el tips en la zona ayurada. Bien, voy a volver a la situación porque necesito revolucionarlo en 360. Revolución entonces. Ahí está. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque estoy haciendo dos, porque quiero en este caso ilustrar el uso del comando fillet y chamfer o chaflán y empalme en 3D. Aquí ya está aplicado, lo hice en 2D, pero acá en este caso está con los bordes rectos. Me voy entonces a herramientas 3D, acá está achaflanar aristas y opera similar, pero tiene sus detalles. En este caso, nuevamente definimos distancia. Aquí el software guardó los dos que yo puse, pero vamos a hacer como que lo estamos ingresando de nuevo. 2, 2, son dos veces. Y marcamos entonces, a diferencia del anterior que son dos líneas, aquí necesito marcar particularmente una arista que se va a doblar o desdoblar, por así decirlo. Y entonces la arista que necesito marcar es esa. ¿Ya? Comprueben, ¿cierto?, que en el caso de acá hay un espacio recto y empalma entonces ese con este. Si yo marcara este, se replegaría más arriba, me quedaría una medida distinta. Si yo marcara este, también se replegaría hacia adentro, lo que no corresponde. Esa entonces la arista correcta, Enter. Dos veces Enter. Ahí entonces podemos observar que nos ha quedado idéntico. Giramos. Aquí está el original que hicimos en 2D y acá va a ser entonces nuestra nueva arista. Presionamos el comando, definimos la distancia, 1, otra vez 1. ¿Por qué pregunto dos veces? Bueno, porque puede ser un ángulo desigual, no necesariamente 45 grados, y me permite entonces hacer aristas de distinta medida. Marcamos la arista, vale decir donde se intersectan las dos líneas que lo haríamos en 2D. Ahí está. Y Enter entonces. Dos veces Enter. Bueno, ¿por qué dos veces? Porque aquí puedo cambiar la distancia si es que me arrepiento. También lo podría modificar con esas flechas azules, pero como ya definí el valor, acepto entonces. Modelo idéntico, ¿ven?
ya sea haciéndolo en 2D o en 3D. Ok, voy a borrar uno de los modelos y ya está lista la explicación. Ahora entonces, igual que en el caso del rodamiento, vamos a cambiar a una vista que me permita observar esto en esta vista. ¿Por qué? Porque los comandos, particularmente de modificación, que son simetría, que son estos de las matrices, ya sea rectangular o circular, y otros de aquí, solo operan en el plano XY. Y por lo tanto, tengo que estar en este plano. También una salvedad, más de alguno seguramente ya presionó en este cubo, pero observen que este cubo, si bien permite rotar y a veces coinciden los nombres, en este caso no, pero a veces coinciden los nombres, lo que sucede es que el sistema coordenado no queda en la dirección correcta. Observen que aquí ha cambiado y eso depende mucho de la versión de AutoCAD en particular que estén trabajando. Aquí está en el plano ZY o IZ y yo no puedo entonces, por ejemplo, hacer un círculo porque el círculo está en el plano XY y por lo tanto yo no lo veo. Eso mismo va a ocurrir con simetría, eso mismo va a ocurrir con la matriz, que si no está en el plano correcto, que es XY, no va a resultar. Elegimos entonces, acá, esta es la herramienta correcta para elegir la vista, buscamos vista superior, no es la correcta. Vista entonces izquierda, esta es la correcta, o derecha también puede ser. Seleccionamos entonces lo que será la futura perforación, aplicamos la matriz circular o matriz polar, elegimos el centro, que puede ser la línea o el centro de la figura, y en este caso, de acuerdo a lo que estamos dibujando del modelo, son 4 perforaciones. Ahí están las 4, y recordamos entonces que para poder aplicar el siguiente comando debe estar desactivado la opción asociativa, vale decir que cada uno de estos pines son individuales. Si por algún motivo han quedado unidos, voy a hacer la salvedad también, por ejemplo, ahí está individual, ¿ven? Si no tomé atención a ese detalle y al aplicar la matriz aquí dejé asociativo, bueno, ¿cómo sé yo que me quedo asociativo? Le hago un clic a uno y veo que se unen, ¿cierto? Se seleccionan los 4. Eso es incorrecto, eso no me sirve. Y lo puedo revertir para no tener que pasar muchos pasos para atrás o hacerlo todo de nuevo. Lo único que hay que poner atención es que hay que seleccionar esto correctamente, porque si también selecciono otra cosa, puedo cometer el error de desarmar el sólido y que se convierta en una figura de alambre, así como el ejercicio que mostraba anteriormente de la rotación con muchas líneas. Si queda en forma alambre o de superficies, no se pueden aplicar los comandos de edición de sólido y por lo tanto tampoco va a resultar. Acá entonces lo que yo debo hacer una vez que están seleccionados estos elementos es aplicar una sola vez el comando descomponer o explode en inglés y así quedará entonces en elementos independientes. Ahora entonces puedo aplicar el comando diferencia, que es el que nos va a permitir eliminar sólidos y hacer entonces un agujero en este caso. Reiteramos la idea, el cuerpo de mayor volumen en la primera selección, Enter, y ahora yo puedo hacer un barrido incluso de toda la figura, incluyendo el volumen mayor. Y hacemos entonces el Enter final. Aquí también una salvedad, si yo no hice correctamente la operación e incluí el cuerpo sólido en la matriz polar, voy a tener entonces los 4 pines más 4 discos, y si yo aplico entonces esta selección completa, en la diferencia a veces no queda nada. Bueno, eso es porque hay un error en la operación previa y este disco está replicado o copiado más veces de lo necesario y por lo tanto se elimina el mismo tamaño o el mismo volumen, dando como resultado 0. Ojo entonces con eso. Listo entonces nuestro último dibujo y última cápsula del comando revolución.